Aquestes manifestacions s'organitzaren perquè la gent ja portava molts anys queixant-se d'una sèrie de deficiències i d'atacs que hi havia hagut a l'educació pública, sobretot retallades, falta de professors, falta de mitjans i una falta de recursos que havia incrementat la dificultat del que ja de per si és educar. Más que organizarse, casi fueron una salida espontánea por parte de los estudiantes, normalmente estudiantes de institutos, tanto de Luis Vives como de otros, en búsqueda de unas exigencias, de unas reivindicaciones sobre las carencias que tenían en relación a las propias carencias que la educación estaba teniendo en sus propios institutos. Eran prácticamente espontáneas, de menores de 18 años que salían única y exclusivamente a llamar la atención delante del instituto por la precariedad en la que estaban. Les manifestacions definien això, era això, una defensa de l'educació pública, o sigui, una resistència a les retallades, a la degradació i a la falta de professors i a la falta de recursos. Era bàsicament una defensa de l'educació pública. Defendían sobre todo la enseñanza pública, algo que realmente pues estaba en las antípodas de donde está la educación pública en el resto de Europa. Sí, a la llarga va participar moltíssima gent de totes les classes i sectors, però la veritat és que l'impuls inicial, l'empenta inicial, l'impuls bàsic va ser estudiantil. Va començar tot gràcies a l'autoorganització dels estudiants, que també era, en certa forma, comprensible, perquè feia un any del 15M i aleshores els estudiants havien après, havien adquirit experiència sobre formes d'autoorganitzar-se, de protestar i d'organitzar formes de visibilitzar públicament el que passava en l'educació. Hubieron dos etapas de participantes. Los primeros que eran, como he dicho antes, los propios estudiantes, dentro del ámbito estudiantil, dentro del ámbito académico, y posteriormente, a raíz de esa represión, de esas manifestaciones pacíficas, incluso diríamos que de gente adolescente, esa represión en exceso generó una respuesta por parte del resto de la sociedad, evidentemente de la sociedad estudiantil, de la sociedad académica, pero posteriormente por jóvenes, por adultos, por padres, por madres, en Valencia y fuera de España y fuera prácticamente de lo que es el continente europeo. Van ser ells, o sigui, van ser els estudiants. És cert que amb moltes complicitats també de sectors de professors i sectors de pares i mares que també veien la dificultat o el desastre educatiu, però la iniciativa en tots els moments va ser dels estudiants, tant durant la primavera valenciana com durant els fets posteriors. Hombre, eran los artífices, pero también pues, los protagonistas principales. Bé, doncs, per desgràcia, canvis efectius no molts, això és la veritat. Hi ha hagut el canvi polític a què m'he referit abans, des de fa 3 anys governa una altra gent en la Generalitat i hi ha hagut una baixada en els atacs a l'educació pública, però tampoc hi ha hagut canvis massa radicals. Vull dir, la gent jove continua tenint un sistema educatiu que no respon ni als seus interessos ni a les seues necessitats. No, cambio legislativo realmente no hubo ninguno, todo lo contrario. A partir de ahí también nacieron las leyes, la ley Wert estaba por ahí lanzando, la ley Mordaza, actitudes policiales en general, hasta el punto de llamar enemigo justamente a una población estudiantil y además por la autoridad policial en Valencia, algo absurdo. Pero realmente lo que hubo fue una verdadera salida de tono que generó actitudes. Y generó una actitud en los chavales.
la gente joven, en los adolescentes, pero también en los mayores. En principio parece ser que no se conseguía nada evidente, ¿no? Porque la oposición era muy grande, muy frontal en todos los ámbitos. Entonces, aunque hubieran muchas manifestaciones, digamos, muy aisladas, pues realmente no tenían tampoco tanto efecto. El efecto vino justamente con la represión. Desgraciadamente, a veces ocurre así, ¿no? Pero nadie imaginaba que se podía llegar hasta ese punto. Aleshores, canvis superficials n'hi ha hagut alguns des del punt de vista de la estructura política, però canvis reals en el dia a dia de l'educació, per desgràcia, pocs. I a nivell social, menys encara, perquè amb l'onada actual que estem vivint de repressió de la llibertat d'expressió, de repressió dels moviments estudiantils, de repressió de qualsevol manifestació que no s'ajuste a l'ordre establert, doncs, en certa forma, jo crec que inclús hem retrocedit. Doncs, personalment, no sé si el moviment estudiantil està preparat per a un nou esclat d'aquest tipus, però sí que hi ha, potser, símptomes que donen esperança. I en aquest sentit, per a mi, el principal símptoma actual seria el moviment feminista. És a dir, crec que si alguna cosa podria reprendre l'energia aquella de la primavera valenciana de fa 6 anys, o inclús del 15M de fa 7 anys, crec que actualment seria el moviment feminista. El feminisme, igual que a nivell global pot ser el nou humanisme, a nivell estudiantil, com a nivell social en general, podria ser la xispa o el marc que permeta un nou esclat o una nova revolta o protesta global. Creo que con la primavera valenciana el gobierno de turno ya ha aprendido. Buscó o echó un pulso. No digamos que ni lo ganó ni lo perdió, pero sabe la reacción. Volver a echar otro pulso puede ser complicado. Jo crec que, per desgràcia, falta una miqueta de memòria podríem dir, col·lectiva o social. Però la veritat és que hi ha hagut i hi ha encara molts recordatoris. Vull dir, tenim un documental extraordinari com Estudiar en primavera, d'Amparo Fortuny i Carlos Liberinfo. Tenim novel·les inclús sobre el tema, com Primavera encesa, de Vicent Borràs. Tenim obres de teatre inclús sobre el mateix tema, com Vives, de Gabi Ochoa. És a dir, que a nivell superestructural, podríem dir, de cançons, escrits, novel·les, cinema, sí que hi ha una memòria. El que no tinc tan clar és si a nivell social o de consciència de la joventut actual aquesta memòria està tan viva com mereixeria o no. Yo pienso que la recuerdan muy violentamente, porque evidentemente nadie se esperaba esa reacción tan salvaje, tan brutal. Y no solo a los estudiantes, sino a cualquiera que se acercara a los estudiantes. Porque en principio pues eran 15 o 20, y cuando hubo esta violencia desmesurada, pues evidentemente pues creó un efecto eco, y hubo mucha más gente que las respaldó. No pretendimos tampoco, yo creo que desde dentro, que viniese nadie a resplandarnos, sino que el movimiento que surgió como defensa fue un movimiento también espontáneo, en el cual, pues, sin atribuirme nada, ¿no? Pues yo fui uno de los responsables de que hiciéramos una asamblea general de estudiantes, profesores, personal no docente
padres, madres, etc. Fue una situación agridulce, agria por los hechos, por los sucesos. Hubo un día de ellos, el día 20 de febrero, que Valencia entera se movilizó. Estaba reivindicando unos derechos, eso sí. Se encargaron los cientos de furgonetas policiales de circular por todo el centro, por toda la ciudad, contra unos y contra otros. Y además de forma indiscriminada, pero también dulce porque había unos chavales, vio un movimiento estudiantil, vio como una manifestación salía desde la Facultad de Historias y se dirigía al Vives, y solamente llevaba un arma era un libro, sea el Quijote, la Biblia o la Constitución. Me quedó grabado, digamos, este espíritu de primavera valenciana, de una respuesta preciosa, en la cual no nos íbamos a identificar para nada, con una violencia que estaba dirigida no solo a silenciarnos, sino a crear el pánico suficiente como para que no hubiese ninguna más. Y me quedo con la imagen de los libros en la mano. Se m'hagueren quedat gravades dos coses, sobretot, podria dir. Una és la valentia dels jovens, és a dir, la valentia que implica arriscar-se a ja no a ser detingut, sinó a acabar malferit en un hospital o fins i tot en perill de la teua vida per defensar uns ideals i uns interessos que a lo millor no t'impliquen tan directament a tu, sinó a tot el teu voltant. Per un costat, la valentia. I per altre costat, destacaria la capacitat d'organització dels jovens en aquella època, que és una de les coses que ara trobo a faltar. Todo lo que sea difundir de alguna manera una respuesta no solo no violenta, sino razonada y justificada contra algo que es injusto y que es totalmente opuesto a los valores que nos unen, digamos, como sociedad occidental en general, y vamos, me parece bien, y no solo bien, me parece estupenda. Cualquier documental, cualquier información, cualquier detalle sobre unos determinados hechos, si se miran con cierta profesionalidad, con objetividad y con ningún radicalismo desde el punto de vista de ponerle demasiados colores de uno y de otro, sino que se pinta prácticamente con los colores del arco iris, yo creo que es muy positivo. En cualquiera de los casos hay un pensamiento crítico, puede ser bueno, malo, regular o peor o mejor, pero ahí está, es decir, cada cual podrá obtener su opinión. Me parece razonable tener un punto donde poder discutir o debatir si es bueno o malo, regular o peor. Lo cierto es que haya algo sobre el cual hablar. Crec que és una bona ocasió perquè és absolutament necessari, com havia dit abans, mantindre i recuperar la memòria col·lectiva, perquè una societat que no té memòria és una societat analfabeta i condemnada a la desaparició. Per això crec que aquestes iniciatives són especialment valuoses i crec que valdria la pena difondre-les no solament a nivell estudiantil, sinó a nivell de la població en general. Estic pensant en Apunt Ràdio i en Apunt Televisió i en els nous mitjans que estan eixint, i crec que valdria la pena que la gent o la societat valenciana recordara el seu passat immediat. Insistir en que hay un artículo de la Constitución, el 27, que habla de la educación. Instar a los poderes públicos, a todos, a que ese artículo
que es un derecho fundamental, logren dotarle de más contenido del que actualmente tiene. No podemos ni debemos tener 7 leyes en 30 años, 7 leyes educativas. ¿Para qué? No hay 7 leyes médicas sobre el tratamiento de una determinada enfermedad, hay una sola. No hay que tener un pensamiento único, pero no es posible tener una sola ley de educación que contemple desde las artes hasta la ciencia, desde las letras hasta la música, dotar de formación, transmitir conocimientos e incorporar determinadas actitudes sin llegar a ser un adoctrinamiento, a que realmente convirtamos probablemente las guarderías en unos centros privilegiados, dotados de un personal también privilegiado, de catedráticos y no de guardadores.